películas que más nos gustan en general son aquellas que nos interpelan, que vemos en la pantalla plasmado algo que tiene que ver con lo que nosotros vivimos y sentimos que nos estuviera hablando a nosotros. En el video de hoy voy a hablar de una de ellas, que es de mis preferidas y habla de dos temáticas bastante comunes, que son la relación entre padres e hijos y el narcisismo. Hoy vamos a hablar de Sonata de Otoño. Esta película está dirigida por alguien que dejó mucha huella en el cine, como es Ingmar Bergman, espero estar pronunciándolo bien, que es del mismo origen que su director, sueca, y cuenta con la actuación de su hija Ingrid Bergman, una de las actrices más reconocidas en la historia entre tantos papeles por el de Casablanca. Ya pasado este pequeño detalle que quería mencionar sobre la película, voy a pasar a introducir a los personajes que forman parte de esta historia. La película se compone de 4 personajes a grandes rasgos. Eva es la protagonista de la historia, que es recibida en periodismo y vive con su esposo Víctor en su casa. Víctor, que es el esposo de Eva, que no tiene mucha relevancia en la película, pero en algunos momentos nos sirve para entender a la protagonista. Elena, la hermana de Eva, que tiene una discapacidad motriz, yo supongo que es esclerosis lateral amniotrófica, pero la verdad que no lo sé, pareciera eso. Que vivió mucho tiempo en una residencia, pero hace un par de años vive junto a Eva y Víctor porque decidieron adoptarlo. Y por último Charlotte, que es la madre de Eva y Elena y que durante toda su vida se dedicó más que nada a perfeccionar sus técnicas del piano porque es concertista de ese instrumento. La película empieza con Víctor dando un monólogo rompiendo la cuarta pared y nos cuenta un poco de la historia con Eva. Y lo más importante de esta escena es cuando Víctor cita una frase del libro de su esposa que nos ayudará a entender la película. Man måste lära sig att leva. Jag övar mig varje dag. Det svåraste hindret är att jag inte vet vem jag är. Jag trevar blint. Om någon älskar mig som jag är, vågar jag kanske äntligen betrakta mig själv. Den möjligheten är för mitt vidkommande tämligen avlägsen. El discurso de Víctor termina con él diciendo: Jag skulle någon enda gång vilja tala om för henne att hon är älskad utan förbehåll. Jag kan inte säga det på ett sånt sätt att hon tror mig. Jag saknar de rätta orden. Esto lo podemos entender quizás como que Víctor la ama a ella, pero ella no entiende el amor de la misma forma, porque ahí está la subjetividad de cada uno. Amor es una palabra que puede significar un montón de cosas según cada persona. Durante la película vemos a Charlotte, la madre de Eva y Elena, de visita en la casa de su hija para despejarse de la muerte de su amigo Leonard. Cuando este muere, su hija, Eva, le envía una carta para que vaya a pasar unos días a su casa después de 7 años de no verse. Al principio todo parece ir bien, pero debería parecernos un poco raro que una madre y una hija no se vean durante 7 años. Y gracias al avance de la película vamos a ir viendo cómo se van descubriendo las personalidades de Eva y de Charlotte y de Elena, y vamos a ir viendo quiénes son en realidad y por qué no se veían hace 7 años. Igual no tardamos mucho en descubrir quién es en verdad Charlotte. Vemos que es una persona bastante egoísta y narcisista, y esto lo vemos por actitudes que tiene, como cuando Eva le cuenta que Elena está viviendo con ella hace un tiempo y ella se indigna. Dice que no fue suficiente la muerte de su amigo Leonard y que encima le tenía que traer a Elena. Räcker det inte med Leonardos död? Var det nödvändigt att släppa hit stackars Lena också? Como si Elena no fuera su propia hija y fuera un monstruo en vez de un ser humano. Charlotte es una persona que no puede parar de referirse a ella misma y usar la palabra yo. Todo gira a su alrededor y está siempre en busca de elogios vanidosos para que le digan lo genia que es y lo bien que hace todo, que demuestra lo débil que es por dentro y lo fuerte que finge ser por fuera. Durante toda la película vemos a Eva tolerando a su madre cuando, por ejemplo, le compró chocolates pero a ella nunca le gustaron, o cuando abre su corazón acerca de cómo sobrepasó la muerte de su hijo y logró salir adelante para que la respuesta de su madre sea un vamos a dar un paseo antes de que oscurezca. Es algo peor incluso de que le haya respondido a lo que decía a Eva con un insulto. Directamente la ignoró, no le estaba prestando atención a lo que su hija decía mientras ella estaba abriendo sus sentimientos. Pero nada es para siempre y en algún momento todo tiene que estallar. Esta película llega al clímax en una madrugada en la que Charlotte se sienta en la cocina porque tuvo una pesadilla y no se podía volver a dormir. Ahí la encuentra Eva y se ponen a conversar en una charla larga y que tiene un montón para dar. Aclaro antes de meterme de lleno con esto de que hay un montón de historias paralelas y cosas que tiene la película a pesar de durar tan solo 1 hora y media, que no estoy contando porque si no el video sería eterno, así que los invito a complementar en comentarios si la vieron, con info que tengan, que quieran aportar, todo eso. La parte importante del diálogo para mí empieza en el momento en el que las dos se hacen la misma pregunta la una a la otra. Eva? Mamma, tycker väl om mig? Det är ju min mor. Ja, det är ju också ett svar. Är du om mig? Jag älskar dig. Det är inte sant. Charlotte primero le pregunta a Eva si le gusta a ella y a su vez retruca Eva preguntándole a Charlotte lo mismo.
La respuesta de Eva a esa pregunta fue: eres mi madre. Es decir, no te banco a veces, no te tolero, hay cosas que no me gustan, actitudes, etcétera, pero sos mi mamá, yo no te elegí, pero sos parte mía. Si yo no te acepto a vos, no me acepto a mí. Cuando la pregunta es al revés, Charlotte le dice a Eva que la quiere, pero Eva no le cree mucho, la verdad. La respuesta de Charlotte parece una mentira que se ve comprometida a afirmar porque debe, pero es incapaz de sentir algo por los demás. Por otro lado, como dije, la respuesta de Eva denota de que vos me diste la vida, vos sos mi madre y yo te voy a amar igual, aunque no me gustes. Harta de su madre fingiendo hablarla, Eva empieza a describir lo que fue su infancia y todo lo que su madre le generó. Le dice a su madre que dejó a ella y a su padre por giras de piano y engañó a su padre durante 9 meses en los que Eva se encargó de consolarlo haciendo que no se sienta mal, y cuando se le ocurrió volver no tuvo mejor idea que fingir ser una buena madre, cargando de expectativas no logradas por ella a su hija y no dándole ni voz ni voto sobre cómo la hacía vestirse, comer o comportarse. Eva había crecido con inseguridades físicas por cómo la trataba su mamá, esto porque siempre le dijo que tenía físico de hombre. Y cuando Charlotte le dice: ¿por qué no me comentaste todo esto? Eva dice: vos ocupabas todas las palabras de la casa, no me dejabas hablar, todo eras vos. Por todo esto estamos viendo que Charlotte tuvo hijas mucho más para sentirse amada a ella que para amar a sus hijas. A la hora de defenderse, Charlotte dice que no hay caso, que no va a gastarse en eso, porque su hija se queja de que estuvo en la casa, de que no estuvo en la casa, y para ella nada fue suficiente. Lo que vemos acá es una discusión de una Charlotte rígida y poco empática, mientras que Eva es una persona sensible. Y esto se entiende mejor para mí con un concepto de otra película, que es la de Stalker de Tarkovsky, en el que uno de los personajes explica cómo el árbol joven es un árbol liviano, sensible, que se puede cambiar de forma. En cambio, un árbol viejo es un árbol duro, rígido, que cuando se muere queda duro. Y a lo que se refiere esto es del pensamiento. Justamente un joven puede cambiar más su forma de pensar, tiene la cabeza un poco más abierta, como que el viejo es más cerrado, se queda más en esa idea centrado que toda la vida tuvo. Entonces esto hace muy difícil a veces la discusión entre padre e hijo, porque el padre tiene la idea tan centrada y de que como vivió más años piensa de que está mejor posicionado que el hijo, quizás de que está más replanteándose las cosas. Ojo, igual aclaro, no siempre todo es así, no estén generalizando, sino que nada, estoy explicando por qué se dan muchos casos así. A pesar de haber declarado que no se iba a defender, Charlotte intenta igual defenderse. Dice que esos años fueron un infierno para ella porque tuvo su lesión de espalda después de que en Hamburgo tocó muy mal el piano y le habían dicho que mejor se dedique a armar una familia que a seguir tocando el piano en orquestas. Y lo que nos damos cuenta ahí es que la estadía de Charlotte en la casa no fue porque quería formar una familia, fue porque la habían rechazado en Hamburgo. Otra cosa importante que sale a la luz en esta discusión es una anécdota que demuestra cómo Charlotte provocó que empeore la enfermedad de Elena y ella esté en peores condiciones. Y este es el clímax del clímax, en donde la discusión llega a su grado máximo y vemos que esa felicidad que había al principio era una alfombra que en realidad tapaba una montaña de mugre gigante. Esta discusión termina dando sus frutos, y otra idea que saqué de la película de Tarkovsky, Stalker, es que uno a través de la discusión llega a la verdad y de que si un hombre piensa en su pasado se vuelve más bueno. Y esto significa de que si nosotros pensamos en lo que hicimos o lo que nos pasó antes y lo reflexionamos y lo discutimos, vamos a hacer las cosas mejor, porque hay que conocer nuestra historia para hacer nuestro presente y futuro mejor. Entre las cosas que pasan una vez finalizada la discusión son las disculpas tardías de Charlotte por el odio que tiene su hija hacia ella. O sea, ella no está mal por lo que hizo, sino porque su hija la odia. Y eso es de vuelta a lo que yo decía, cómo la ven a ella y no que ella siente por los demás. En la última escena vemos a Charlotte con su manager volviendo en tren despreocupada y como si nada hubiera pasado, y a la vez se van intercalando imágenes de Eva en el patio de su casa. Las situaciones y los pensamientos de ambos son bastante diferentes. Eva en su cabeza piensa: pobre mamá, irse corriendo así, parecía tan asustada y de repente tan vieja y cansada. Mientras tanto, Charlotte le dice a su manager: los críticos dicen que soy una música generosa por la sensibilidad con la que toco, buscando aprobación y buscando que le diga que hace las cosas bien. De vuelta demostrando su inseguridad. Vemos acá los dos mundos diferentes. El de Eva, que ella está mal, replanteándose las cosas, qué hacer en base a todo lo que pasó, e incluso la opción de quitarse la vida. Mientras que Charlotte está con la conciencia muy tranquila después de saber cómo le arruinó la vida a su hija. Pero, ¿por qué es esto? Esto ocurre porque las personas narcisistas son personas incapaces de sentir algo por el otro. Y eso hace que nuestra sociedad sean exitosas. ¿Por qué? Porque eso les
permite pisotear a cualquiera y pasarle encima a cualquiera sin que les importe nada. Y en este sistema hay ciertas cosas que son legales hacer por izquierda, pero son inmorales, y a esas personas no les importa la moral porque no la tienen adquirida. No es que no puedan distinguir el bien del mal, pueden distinguirlo para ellos mismos, pero no pueden distinguir lo que le hace bien o mal al otro. Y esto no es que no quieran, es una incapacidad, no pueden. Esta es una de las cosas injustas que tiene el mundo, pero así funciona y la verdad que no podemos hacer nada al respecto. La película termina como empezó, pero ahora Eva está atormentada por haber echado a su madre. Acá le entrega una carta a Víctor para que le lleve al cartero pidiéndole disculpas a la mamá por haber hecho todo desde el odio y reconociendo que estuvo mal por la forma en que intentó llegar a su madre. Nunca más te dejaré desaparecer de mi vida, no te voy a abandonar, voy a insistir porque no puede ser demasiado tarde. De esta película hay un montón de cosas que nombré y que no nombré que uno se puede llevar, pero para mí el concepto central es la importancia de los padres, que uno puede quererlos o no quererlos y no los elige, pero tiene que aceptarlos. Es decir, forman parte de nuestra identidad y si nosotros no asimilamos a nuestros padres como lo que son, las personas que nos trajeron al mundo, vamos a hacer la vista gorda a algo que forma parte de nosotros. Entonces, si hay algo que no nos gusta a alguien, tenemos que estar cerca de eso para entender qué es lo que no nos gusta, porque si no va a formar parte de nuestra identidad igual, porque nos criamos con esas cosas. Siempre lo que pasa es que en una primera infancia tenemos una relación muy de amor con los padres y estamos enamorados. Eso quizá me puedo meter en otro video con el complejo de Edipo, de Electra, todo eso, y después tomamos cierta distancia y nos emancipamos emocionalmente en un punto de rechazo y después volver a acercarnos un poco más desde otro lado. Por eso es importante aceptar a los padres y llevarse bien a pesar de que ellos sean malos o tengan malas actitudes, no por el otro sino por uno, porque si no nos termina afectando a nosotros mismos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Mi Instagram, mi Spotify, mi Twitter, mi Letterboxd es Rama Willers. Déjenme saber si les gustan videos de este estilo, así hago más y nos vemos.